Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, nuestro curso bíblico de todos los días, y estamos reflexionando sobre la muerte de Jesús. El capítulo 23, o pacueteo imagina, lleva Ñande Yaheshamba, ese papel Ñande Yara, Ñande Pusenoma, ese papel Ñande Yara, Oñeme, Ñande Jaepe, Ayepa, desde el versículo 44 hasta el 49. Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Muy bien, esto entonces es lo que vamos reflexionando, vamos entendiendo entonces aquí con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús nos se ha mostrado para Lucas como culmen de abandono y soledad. Entonces para Lucas, como un abandono o como ese culmen de dejarnos en la soledad, ¿verdad? Dios que la abandona. Ese miedo absoluto. La muerte se le muestra en forma de momento final de ese camino que se viene a realizar en la obediencia y sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. En el amor y sacrificio. En la absoluta entrega a lo divino. Esto es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender. Ave, dae, ku, opama, lleva. Opama, Oma no Ñande Yara, Jaopa bebé. Abandono y soledad. No. Sino que la muerte se muestra en forma de momento final de ese camino que se viene a realizar en la obediencia. Aquí estamos acentuando otro aspecto. En todo caso, que la muerte de Jesús responde a su obediencia al Padre. El Shema Israel, el escuchar, el obedecer, y por eso esta obediencia total, plena, absoluta, entrega a Dios por el bien de la humanidad, pero que conlleva también su sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? A ver, niña renunciar. Él es fácil de renunciar.
renunciar, dejarse, totalmente ponerse en manos del Señor, en manos de Dios. En el amor y en el sacrificio, ciertamente. Amor y sacrificio. Qué bueno entonces cuando nosotros entendemos que esta obediencia y este sufrimiento que nosotros llevamos en el corazón solamente se puede realizar desde el amor y desde el sacrificio. Amor y sacrificio. Si somos indiferentes, si nos sentimos, ayeva, dayahuere coino, peñan de aiteo y venoceno, ayeva, ese es el amor, el sentir. Elle por yahubere, colandera billare, ayeva. Lucas, ¿se acuerdan? Cuando reflexionamos también el aspecto, ¿verdad?, de las bienaventuranzas en Lucas, eso ya era en el capítulo 6. Lleva la de curso bíblico, felices los que lloran. Y ahí nosotros insistimos mucho y dijimos tantas veces, el que llora no quiere decir que un tasengue cualquiera, que esto, que aquello, no. El sentido profundo y teológico después que se le aplica al llorar, ¿por qué uno llora? Uno llora porque es sensible. Entonces, ¿quién es el feliz? Feliz que llora es feliz entonces aquel que tiene el alma sensible. Aquella persona que es capaz entonces de comprender el sufrimiento de la otra persona. Llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Ayeva, reñandú, ayeva, peala añandúina, añandula andere ñandúa, aye por yahuberi conenbie, se aiteuion sea ella lleva pendere ñandúa, onwa, hebe se de goebe, onwa, hebe se apuntu ume, va ella bandere ñandúina. Ajata añandumi, decimos nosotros. Se dan cuenta qué linda esta expresión, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestro dulce idioma. Porque la gente se llama ¿verdad? Entonces, mi mamá, mi papá y eso así, o la gente así en general, la gente, ajata fulano roga, ajata añandumi chupe, hoy me hasetejina, hoy me hasekat. Interesante, ¿verdad? Expresiones maravillosas, ¿verdad?, que salen del corazón. Pero lo lindo es el añandú, ayeva, añandú, ayuro ñandú hanwa. Entrar entonces en ese corazón, el sentir. Ese es feliz, el que llora. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. El 28 de agosto el Papa visitará L'Aquila, la región que aún no se ha recuperado del terrible terremoto que en 2009 se cobró más de 300 vidas. Allí se reunirá con víctimas y abrirá el llamado Jubileo de la Perdonanza que inició el Papa Celestino V en el día de su elección. Corría el año 1294. La visita del Papa tendrá lugar el 28 de agosto, un día después del nombramiento de 21 nuevos cardenales. Será casualidad o no, pero lo cierto es que toda visita de un papa al lugar donde está enterrado el primer pontífice en renunciar genera expectación, porque Benedicto XVI también estuvo allí. De nuevo fue el cardenal decano Giovanni Battista Re quien presidió la celebración, mientras que Francisco se encargó de la homilía. En la solemnidad de Pentecostés, el Papa se centró en el poder del Espíritu Santo de infundir ánimo y esperanza, sobre todo en los momentos difíciles. Che non è facile perdonare se stesso. Lo Spirito ci insegna questa strada, ci insegna a riconciliarci con il passato, a ripartire. Dijo que lo que no es Espíritu Santo es aquello que desanima, que quita las ganas de vivir o de afrontar la vida. La lamentela è proprio il linguaggio dello spirito cattivo, ti porta alla lamentela, che è sempre un essere triste, come con uno spirito di corteo funebre, no? La lamentela. Lo Spirito Santo, al contrario, invita a non perdere mai la fiducia e a ricominciare sempre. Alzati, alzati. Francisco dijo que el Espíritu Santo da esperanza, pero sin caer en la ingenuidad, y dijo que es de lo más realista que puede haber. Ci porta ad amare qui e ora, il concreto,
non un mondo ideale, non una chiesa ideale, non una congregazione religiosa ideale, ma quello che c'è alla luce del sole, nella trasparenza della semplicità. Lo spirito mondano invece preme perché ci concentriamo solo sui nostri problemi, sui nostri interessi, sul bisogno di apparire rilevanti, sulla difesa strenua delle nostre appartenenze nazionali e di gruppo. Lo Spirito Santo no, invita a dimenticarsi di se stessi, ad aprirsi a tutti e così rigiovanisce la Chiesa. En la celebración de Pentecostés no solo participó el personal de la curia, como en los 2 últimos años se abrió la Basílica de San Pedro hasta llenar el aforo. Durante el rezo del Regina Coeli, el Papa lanzó un nuevo llamamiento por la paz en Ucrania y con duras palabras. Sull'umanità è calato nuovamente l'incubo della guerra, che è la negazione del sogno di Dio. Rinnovo l'appello ai responsabili delle nazioni. Non portate l'umanità alla rovina, per favore. Non portate l'umanità alla rovina. En la plaza se habían juntado unas 25.000 personas. El Papa también mostró su satisfacción por la prórroga de la tregua en Yemen y recordó que ese mismo fin de semana se habían beatificado en Beirut 2 mártires capuchinos asesinados a principios del siglo XX. Espíritu Santo. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
Quiero caminar contigo, María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María. Mar en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas y nos encontramos con estos evangelios maravillosos que nos hablan de todo lo que es entrar. Y que pirebe ya es lleva, añandujen de cuera estábamos hablando. Y esto lo que sucede con la muerte de Jesús. Es decir, ser capaces de entrar, de entender, de saber por qué Dios llega hasta el colmo, porque este es el colmo del amor de Dios. San Juan dirá de otra manera, en el capítulo 3 del 16 en adelante, verá cuando dice, amó tanto Dios al mundo, ahí está también, amó tanto Dios al mundo, que envió a su único Hijo, ¿verdad? Que después muere por nosotros justamente en la cruz. Y mañana ella misma, ¿verdad? Como este evangelio, ya que San Juan es tan interesante, la próxima vamos a estar estudiando el evangelio de San Juan justamente. Adelantamos un chiquitito de esa partecita donde dice, te aseguro, le dice, y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el alto del cielo, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. 16. Porque Dios amó
tanto al mundo, ahí está, 16, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Recordemos que aquí para San Juan el creer significa justamente eñandú vendrá bisabe. Eñandú, creer quiere decir eso. Amén en hebreo quiere decir adherirse, adherirse. Eike y pirebe, upeago dice la creer. Y andé como muchas veces no entiende guasui porque estas pues son palabras, ¿verdad?, para nosotros que apuntan más bien a elementos intangibles, ¿verdad? Nosotros pues tenemos un lenguaje mucho más tangible. El guaraní repocuana, eñanduana, se dirige más a elementos gráficos, de sentimientos. Bueno, y así también cuando estamos hablando de este amor, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo justamente, y el que cree en Él, creer entonces quiere decir el adherirse. El cristiano es el que se adhiere. El cristiano es no el que se queda simplemente con elucubraciones, no con abstracciones, porque ese lenguaje abstracto no nos lleva, o a nosotros por lo menos nos es más difícil, porque en el lenguaje muy abstracto. Nosotros no somos de mucha abstracción. Nosotros somos más bien de un lenguaje bien práctico, bien concreto. Ya es pocuana, ya es imágenes, parábolas, comparaciones, paradigmas. O pecha ya niña entiende pona. O pecha ya entonces enseguida ya. Upea bien ese es el término nuestro, ¿verdad? Ese es el lenguaje nuestro para que podamos entender. Veala añanduina, eñanduana, equiana ve ave, equiave con asome, equiave ame, equiave ñaputo me lleva. Y entonces sí, podemos comprender y podemos saber lo que verdaderamente. Entonces, esta muerte de Jesús que nosotros estamos mirando aquí, nos se ha mostrado para este evangelista Lucas, que es bien práctico, concreto, como culmen de un abandono y de una soledad. No es abandono y soledad, miedo absoluto, la muerte, ¿verdad? La muerte en todo caso se le muestra en forma de momento final de ese camino que se viene a realizar en la obediencia y sufrimiento. Obediencia y sufrimiento. El sufrimiento, porque es renuncia, queridos hermanos, y a renunciar. Y esa es la verdadera muerte. Esa es la verdadera muerte. Cuando nosotros, para poner un poco en un sentido bien práctico, ya es agüella, peñan el lenguaje, entonces, ¿cuál sería el elemento aquí cuando te está diciendo que tiene que llegar ese sufrimiento que nosotros asumimos? Es cuando nosotros ponemos en ese punto muerto. Bebé y cuama. Del área manejajina, arejoti baja pronunciada. Entonces, muy la punto muerto de la ne cambio. Ese. Arejo ese. Punto muerto. Bueno, ese es el abandono verdaderamente, ¿verdad? En las manos de Dios. Ese es el abandono total, ¿verdad? Entonces, en el Señor. En el amor y en el sacrificio. El sufrimiento solamente se puede asumir, el sufrimiento solamente nosotros podemos vencer en la medida en que nosotros entendemos, comprendemos, y por eso nos habla de un verdadero amor y también nos habla de un verdadero sacrificio. Y es la entrega absoluta a lo divino. Es una entrega absoluta entonces que hacemos a lo divino. Es el instante en que la vida se abre al Padre. Y de esta manera se abre al Padre la vida del Jesús que desvelando su misterio exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi destino, es decir, mi persona. Ahí está entonces el ponerse, vea a punto muerto, y veñan de Yara, vea lleva. De Yarapope. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre,
¿Cuál es tu voluntad? Porque yo quiero hacerlo y por eso entonces me encomiendo totalmente a tu voluntad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis
reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros desde el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso entonces lo que podemos entender aquí, lo que podemos ver, una entrega total a lleva pequeña mañana ave justamente sobre la muerte del Señor, la muerte de Jesús. Y aquí va tocando varios elementos indispensables y esenciales en nuestra vida de fe. Primero, ya decimos, el sol que se eclipsa, la oscuridad que cubre la tierra. Todos estos elementos están queriendo decir, entre comillas, la muerte de Dios. ¿Qué es lo que produce en la vida de la comunidad? Eva Luca ella casei jubecuera hina y jubecuera hina. Eva loico hina peñan de yara la omano ya ve peñan de reco bebe. Iñe putumbañan de hewe. Da ya ella ve ba eve. El velo del templo se rasgó por el medio. La muerte del Señor significa para nosotros, o mejor dicho,
Para nosotros que entendemos la muerte del Señor como una resurrección o como un paso importante hacia una nueva vida. Entonces, por eso dice, el velo del templo se rasgó por el medio. El velo del templo. Es decir, esta nueva vida que se proyecta, esta nueva vida que entonces ahora procura, ¿verdad?, caminar hacia lo que Dios mismo nos está ofreciendo. Jesús con un grito, ahora viene lo nuevo. Jesús con un grito exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando, realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido. Bueno, aquí entonces encontramos la muerte de Jesús, la frase de Jesús. Ya dijimos, se abre al Padre la vida del Jesús que desvelando su misterio exclama desde adentro, Padre, en tus manos encomiendo mi destino, mi persona. Se abre al Padre con los hombres que le siguen y por eso le asegura al ladrón crucificado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esto es interesante, cómo aquí se abre a la gracia de Dios. Como aquí entonces decimos, Padre, en tus manos verdaderamente encomiendo mi espíritu. En tus manos, ¿verdad? Es la comunidad la que está rezando, es la comunidad la que está reflexionando, es la comunidad la que entiende entonces ahora esta muerte de Jesús que se realiza de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso que nosotros entendemos que es una muerte, entre comillas, necesaria entonces para llegar a una resurrección. Es una muerte, entre comillas, necesaria para que pueda existir una vida nueva. Si estábamos hablando hace rato de una asunción del sufrimiento, de una obediencia total y absoluta ante situaciones que muchas veces nosotros mismos no entendemos. Pero aquí entonces nos ponemos y decimos, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el instante en que la vida se abre al Padre. Se abre al Padre la vida de Jesús, que desvelando su misterio exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi destino. ¿Entendés? Aquí es la apertura hacia Dios. Es entonces el morir, pero encomendando nuestro destino a las manos del Padre. Esta es una catequesis en realidad para la comunidad, porque nosotros estamos entendiendo que esta frase que Jesús está diciendo en realidad, upeago la evangelista o enducasea ñandeina. Esta es una catequesis, ¿entienden? Entonces nos vuelve ñande güero mandu aina y ñande va ebe ñande yara y agüepe manon güeo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya hablamos de la obediencia, del Shema Israel, Yahenduke, que quiere decir obedezcamos al Señor. Y el modelo y el paradigma para nosotros de esa entrega para la salvación, para la liberación de nuestra propia humanidad, de nuestra propia vida, fue justamente encomendándose totalmente y abiertamente al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, pende pobe lleva a ella paitela serecoe, porque en dere y cuaponaina. Y es la renuncia lo que a nosotros entonces, queridos hermanos, nos ayudará a crecer y a asumir una responsabilidad. Bueno, va a irse en términos un poquitito menos teológicos y más prácticos para nosotros, queridos hermanos. La ñaño entende mi jangua. Upeago dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiere decir, Señor, todo lo que yo estoy haciendo, toda esta responsabilidad, toda esta vida, mi propia vida cristiana tiene que responder
a tus designios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, mi propia vida que tiene que responder a esa vocación a la que vos me llamaste, Ñande Yara. Digo yo hoy, no sé, como sacerdote. Y bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amanógina, ¿a qué tengo que morir? Morir a mis egoísmos, morir a las cosas que yo pueda estar pensando y que yo quiera, ¿verdad? Solamente para mí. Amano, umiabe. Es decir, mis propios egoísmos, las cosas que yo busco solamente para mí. Y entonces procuro entender y decir, bueno, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me pongo en tu espíritu. Me pongo en ese deseo que vos tenés. Ese es el espíritu de Dios. Eso yo lo aplico, ¿verdad? Yo dentro de una vocación ministerial, sacerdotal, pero con Anganan ya calcula, mía ya ella, cada uno. Si vos tenés una gran responsabilidad dentro de tu familia, y bueno, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Como un papá, como una mamá, como un político, como un gobernante o como sea, herea, allí en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiero hacer verdaderamente lo que es tu voluntad entonces en la obediencia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra de Dios. Como siempre viene a nuestro encuentro, escuchamos la primera lectura del día de hoy del primer libro de los Reyes, capítulo 19, 8, 9, 11 al 16 del primer libro de los Reyes. Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb.
Allí entró en la gruta y pasó la noche. El Señor le dijo: sal y quédate al pie de la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo. Y así continúa. Es la historia de Elías. Elías Odiparágina está corriendo de Jezabel y del rey Acaz, que están queriéndolo matar, porque justamente Elías les denuncia. Elías les dice: Pehuatabaína, apeyapo ven apeyapo y van a llevar a pejendu y venían de yarañe en baepalo yerurea pm. Se consideran fuertes, se consideran ustedes los dueños de la tierra, los dueños del universo, los dueños sobre la vida de los demás. Roban, matan y hacen lo que quieren. Entonces, de Yara o pero ciertamente que Elías, que se siente llamado y comienza a denunciar y a decir las cosas que están malas, da el año de gusta pa o penujina veñan de Callore, lleva o veñan de Yapo o bellagüero Sapucay. Y ahí entonces, como tiene toda la fuerza, ciertamente Jezabel y también el rey Acaz lo persiguen. Elías tiene que huir. Pero es interesante cómo nosotros escuchamos esa voz del Señor. Primero la tormenta, luego todo ese viento huracanado, luego ese fuego, en fin. Todas estas cosas que se van presentando, pero sin embargo dice que el Señor no estaba en eso, no estaba en el ruido, hasta que después ese viento y esa brisa suave. La brisa significa la propia conciencia, queridos hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Dónde tenemos que apretar el cinturón para que podamos cambiar en nuestra vida y para hacer un camino mejor? Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida? Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza?
pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales, hace también eficaces nuestras peticiones, nos da el ánimo y la constancia en la lucha asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos, la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, este Evangelio maravilloso que nos acompaña, que nos anima, que nos fortalece, que nos da mucha fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante. Ahora estamos hablando desde San Lucas, en ese momento en que Jesús muere, en el momento en que Jesús entrega su espíritu, su alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La verdad interior de Jesús se realiza de forma esencial en los rasgos que han dado sentido a su muerte. Entonces, la verdad interior de Jesús, es decir, todo lo que Jesús está transmitiendo, está pidiendo, todo lo que Jesús está poniendo, entonces, como decimos nosotros, las cartas sobre la mesa. ¿Cuál es esa verdad interior? ¿Cuál es esa verdad que a nosotros, como dice la misma palabra de Dios, nos hará libres? Toda esta verdad se realiza de forma esencial en los rasgos que han dado sentido a su muerte. Rasgos que han dado sentido a la muerte de Jesús. Por lo tanto, ¿cuáles son estos rasgos que le dan sentido a la muerte de Jesús? En el fondo, la misma muerte de Cristo se iguala a su triunfo. La misma muerte del Cristo se iguala a su triunfo. Morir es subir hacia el Padre. Y en el mismo hoy de la cruz se desvela ya para el bandido que le acepta la gloria, el paraíso. Entonces, aquí tenemos estos dos elementos. Morir, que es vida. Morir, que es resurrección. Podemos decir lo opuesto, pero sin embargo, que significa para nosotros vida y resurrección. Claro, ya calcula mañana. Si yo soy un egoísta de primera, y entonces me encierro en mí mismo, allá acá, la sea importante, apeante se lleva. A ver, siempre hay co. Ciertamente que después lo que viene como resurrección será imposible, ¿verdad? Porque con el egoísmo lo que nosotros estamos haciendo es cerrar las puertas de una relación profunda y sincera con los demás. Pero por ahí que las etapas me va a repetir y etapas en BPA porque es importante la Yikwami, porque somos muy egoístas muchas veces. Cuando yo soy egoísta
cuando estoy buscando solamente lo mío, cuando estoy buscando solamente mi provecho, cuando yo veo oportunidades, soy oportunista en todo caso, porque la palabra oportunidad es una cosa positiva, ¿verdad? Hay que buscar siempre las oportunidades, pero oportunista o ser una persona que simplemente está ahí como al acecho, para enriquecerse, para ver cómo me puedo apropiar de ciertas cosas de los demás. Evidentemente que después lo que estoy haciendo es destruir la comunidad, destruir el grupo. ¿Por qué? Y porque justamente en la medida en que yo me estoy apropiando de la posibilidad de los demás, le estoy achicando y le estoy matando a los otros. Ese es el que ya ha rapado, pero la famosa humedad. Y esto muchas veces sucede por la cuestión del egoísmo. Y yo muchas veces me doy cuenta, ¿verdad? Y uno reflexionando, mirando, hay ciertas cosas que son muy importantes, que es el desarrollo, decimos nosotros. Lleva. Por desarrollar. Pero ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Desarrollar una cosa impersonal, desarrollar una empresa de una manera impersonal, o desarrollar verdaderamente al hombre que entonces usufructúa de todo lo que significa la dignidad del trabajo, la dignidad de la persona. Porque estaba ahí, hasta empresario y todo lo que sea, padre, nosotros damos mucho trabajo aquí a la gente. Pues el año que está ahí en el empleo, con la diente el año que está, cuando el IPS, cuando no cobra pailo, algunas veces trabajan mucho más de lo establecido, etcétera. Entonces pensamos, ¿verdad? Pero queremos cada vez más y ya acaparapa lleva. Y entonces, claro, con eso después, ¿qué estamos haciendo? Ahí está lo que San Lucas hoy nos está diciendo, ¿verdad? En la medida en que nosotros nos vamos adueñando, ahí viene el famoso monopolio, ¿verdad? O venían de yeyuca. Y si mi corazón y mi alma no es una persona que verdaderamente entra en ese sentimiento de Dios para poder entrar en el sentimiento del hombre, porque eso se tiene que manifestar en la justicia, ¿entienden, queridos hermanos? Eso es lo que Lucas nos está queriendo decir. La pellapopona. Pero al revés yo diría, y sería más insistente, y la pellapotramo. Ven la pellapoponar. Hagan bien las cosas para que el hombre crezca, la dignidad del hombre crezca. La sociedad se construye de esa manera. La sociedad no se construye simplemente por tener cosas y después el hombre vive de una manera indigna. Andas ahí desarrollo. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando con San Lucas, que es un evangelista maravilloso, como nos decía el cardenal Martini, es el evangelio para los avanzados. Que ojalá nosotros como cristianos ya estemos un poquitito más en este camino de los avanzados, en el seguimiento de Jesucristo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.